Ni un Dios humano personal, ni la fuerza o la materia, ni la voluntad sin idea pueden ser válidos como unidad universal del mundo. Schopenhauer. Estas entidades pertenecen a una esfera limitada de nuestra observación. La personalidad humana limitada la percibimos solo en nosotros mismos, la fuerza y la materia solo en las cosas externas. En cuanto a la voluntad, solo es válida como expresión de nuestra actividad personal limitada. Schopenhauer quiere evitar hacer uso del pensar abstracto, el portador de la unidad del mundo, y busca, en vez de esto, algo que se le ofrezca directamente como real. Este filósofo piensa que jamás comprenderemos el mundo si lo consideramos como un mundo exterior. Schopenhauer continúa diciendo: de hecho, el significado buscado del mundo que se me presenta meramente como mi representación, o el paso de este mundo, como mera representación del sujeto cognosciente a aquel que también podría ser, nunca podría encontrarse si el investigador mismo no fuera más que el puro sujeto cognosciente, cabeza alada de ángel sin cuerpo. Pero él mismo está arraigado en ese mundo, se encuentra allí como individuo, es decir, que su cognición, que en tanto que representación es portadora condicionalmente del mundo entero, es sin embargo transmitida totalmente mediante un cuerpo, cuyas afecciones, como hemos mostrado, son el punto de partida para la concepción de ese mundo. Este cuerpo es, para el puro conocimiento del sujeto como tal, una representación como cualquier otra, un objeto entre objetos. Los movimientos, sus acciones, no le son conocidos sino como cambios de todos los demás objetos perceptibles, y le resultarían igualmente extraños o incomprensibles si el significado de los mismos no se le descifrara de una manera totalmente distinta. Para el sujeto del conocimiento, que por su identidad con el cuerpo aparece como individuo, le es dado este cuerpo de dos maneras totalmente distintas. Por una parte, como representación para una contemplación inteligente, como objeto entre objetos y sujeta a sus leyes, pero a la vez de una manera completamente distinta, a saber, como aquello que a todos es conocido de forma directa y que se designa con la palabra voluntad. Todo acto verdadero de su voluntad es inmediata e infaliblemente también un movimiento de su cuerpo. El acto no lo puede querer sin percibir, a la vez que aparece como movimiento del cuerpo. El acto volitivo y la acción del cuerpo no son dos estados objetivos distintos que el lazo de la casualidad une. No guardan relación de causa y efecto, sino que son uno y el mismo, pero dados de dos maneras totalmente diferentes, una vez de modo inmediato y otra en contemplación para el intelecto. Con esta exposición, Schopenhauer se considera con derecho a encontrar en el cuerpo del hombre la objetividad de la voluntad. Piensa que en las acciones del cuerpo se siente directamente una realidad, la cosa en sí, en concreto. Contra estas consideraciones hay que objetar que las acciones de nuestro cuerpo solo llegan a nuestra conciencia por la autopercepción, y que como tales no son superiores a otras percepciones. Si queremos conocer su naturaleza, solo podemos alcanzarlos por la contemplación pensante, es decir, incorporándolas al sistema ideal de nuestros conceptos e ideas. La opinión más arraigada en lo más hondo de la conciencia ingenua de la humanidad es que el pensar es abstracto, sin ningún contenido concreto, que a lo sumo podría proporcionarnos una imagen ideal de la unidad del mundo, pero no esta misma. Quien juzga así nunca ha llegado a comprender lo que es la percepción sin el concepto. Veamos lo que es este mundo de la percepción. Aparece como una mera yuxtaposición en el espacio y en la sucesión del tiempo, un agregado de detalles inconexos. Nada de lo que aparece y desaparece en el campo de nuestra percepción tiene que ver de manera inmediata con algo de lo que se percibe. El mundo es una diversidad de objetos de valor indistinto. Ninguno tiene un papel más importante que el otro en la esfera del mundo.
Si queremos saber que este hecho o aquel es más importante que otro, tenemos que recurrir a nuestro pensar. Sin la función del pensar aparecen de igual valor el órgano rudimentario de un animal, sin importancia para su vida, y su miembro corporal más importante. La importancia de hechos aislados, de por sí, y para el resto del mundo, solo se pone de manifiesto cuando el pensar tiende sus hilos de ser a ser. Esta actividad del pensar está llena de contenido, pues solo por medio de un contenido bien definido y concreto puedo saber por qué la organización del caracol se halla en un nivel inferior a la del león. El mero aspecto, la percepción, no me da el contenido que podría mostrarme la perfección de la organización. El pensar aporta este contenido a la percepción a partir del mundo de los conceptos y de las ideas del hombre. En contraste al contenido de la percepción que nos es dado desde afuera, el contenido del pensar aparece en el interior. La forma en que aparece en primer lugar lo llamaremos intuición. Esta es para el pensar lo que la observación es para la percepción. La intuición y la observación son las fuentes de nuestro conocimiento. Nos mantenemos ajenos a una cosa del mundo observado, en tanto en nuestro interior no tengamos la intuición correspondiente que completa la parte de la realidad que nos falta en la percepción. A quien no sea capaz de encontrar las intuiciones correspondientes a las cosas, le es inaccesible la realidad completa. Así como el daltónico solo percibe diferentes grados de claridad sin las cualidades de colorido, así el carente de intuición solo puede observar fragmentos incoherentes de percepción. Explicar una cosa, hacerla comprensible, no significa sino restablecer la relación que ha quedado rota debido al carácter de nuestra organización antes descrita. No existe cosa alguna separada de la totalidad del mundo. Toda separación solo tiene mera validez subjetiva para nuestra organización. Para nosotros, el mundo entero se divide en arriba y abajo, antes y después, causa y efecto, objeto y representación, materia y energía, objeto y sujeto, etc. Lo que a nuestra observación se presenta como separación se une gradualmente a través del mundo coherente y armonioso de nuestras intuiciones. Nosotros, con el pensar, volvemos a unir lo que separamos por la percepción. Lo enigmático de un objeto reside en su diferenciación. Esta, sin embargo, la producimos nosotros y puede dentro del mundo de los conceptos volver a superarse. Aparte del pensar y del percibir, nada nos es dado directamente. Así surge la pregunta de cómo se corresponde lo expuesto con el significado de la percepción. Hemos visto que la prueba a la que el idealismo crítico alude en cuanto a la naturaleza subjetiva de las percepciones cae por sí misma, pero la comprensión de lo erróneo de la prueba aún no demuestra que la cosa misma esté basada en un error. El idealismo crítico no parte en sus demostraciones de la naturaleza absoluta del pensar, sino que se apoya en que el realismo ingenuo, seguido consecuentemente, se anula a sí mismo. ¿Cómo se presenta la cuestión si se reconoce la naturaleza absoluta del pensar? Supongamos que aparece una determinada percepción en mi conciencia, por ejemplo el rojo. Esta percepción muestra, si se continúa la observación, que está relacionada con otras percepciones, por ejemplo con una determinada figura o con ciertas sensaciones de temperatura y de tacto. Esta combinación la llamo un objeto del mundo de los sentidos. Ahora puedo preguntarme, ¿qué otras cosas hay, aparte de la mencionada, en ese sector del espacio en que aparecen dichas percepciones? Descubriré en ese espacio sucesos mecánicos, procesos químicos y otros. Sigo adelante y examino los procesos que encuentro en el espacio entre el objeto y mis órganos sensoriales. Puedo encontrar movimientos dentro de un medio elástico que por su naturaleza no tienen nada en común con las primeras percepciones. Tengo el mismo resultado si examino también la transmisión de los órganos sensoriales al cerebro. Cada una de estas esferas me ofrece nuevas percepciones, pero el hilo de enlace que entreteje
todas estas percepciones en el espacio y en el tiempo es el pensar. Las vibraciones del aire que transmiten el sonido son para mí tan percepciones como el sonido mismo. Solo el pensar une entre sí todas esas percepciones y las muestra en sus relaciones recíprocas. No podemos decir que fuera de lo percibido directamente haya algo más que aquello que se reconoce por medio de las relaciones ideales de las percepciones y que se revelan en el pensamiento. La relación que trasciende lo meramente percibido, los objetos y el sujeto de la percepción es puramente ideal, es decir, algo que solo es expresable por medio de conceptos. Únicamente en el caso de que yo pudiera percibir cómo afecta el objeto de la percepción al sujeto, o inversamente, si pudiera observarse cómo el sujeto forma la imagen de la percepción, sería posible hablar como lo hacen la fisiología moderna y el idealismo crítico que en ella se basa. Esta opinión confunde una relación ideal entre objeto y sujeto con un proceso del que solo podría hablarse si fuera perceptible. La frase «no hay color sin el ojo que lo percibe» no puede significar que el ojo produzca el color, sino únicamente que existe una relación ideal, cognoscible por el pensar, entre la percepción color y la percepción ojo. La ciencia tendría que probar cómo se relacionan las propiedades del ojo y las de los colores, cómo transmite el órgano visual la percepción de los colores, etc. Puedo observar cómo una percepción sigue a otra, cómo se relacionan entre ellas en el espacio y luego expresarlo conceptualmente. Pero no puedo percibir cómo la percepción surge de lo imperceptible. Todo esfuerzo por descubrir relaciones entre las percepciones, aparte de las del pensar, ha de fracasar necesariamente. ¿Qué es entonces la percepción? Esta pregunta hecha en sentido general es absurda. La percepción siempre aparece en forma bien definida con un contenido concreto. Este contenido viene dado de manera inmediata y termina en lo dado. Uno solo se puede preguntar en relación con lo dado qué es fuera de la percepción, esto es, ¿qué es para el pensar? La pregunta sobre el qué de una percepción solo puede relacionarse con la intuición conceptual correspondiente. Desde este punto de vista, no se puede plantear la cuestión de la subjetividad de la percepción en sentido del idealismo crítico. Solo puede señalarse como subjetivo, lo que es percibido y perteneciente al sujeto. La formación del lazo entre lo subjetivo y lo objetivo no tiene lugar por un proceso real en sentido ingenuo, esto es, por un acontecer perceptible, sino solo por el pensar. Por lo tanto, para nosotros es objetivo lo que para la percepción aparece fuera del sujeto que percibe. La percepción de mí mismo como perceptor se mantiene cuando la mesa, que ahora está ante mis ojos, desaparece de la esfera de mi observación. Y la percepción de la mesa ha causado en mí una transformación que también permanece. Retengo en mí la capacidad para volver a producir la imagen de la mesa. Esta facultad de reproducción de la imagen queda unida a mí. La psicología llama a esta imagen memoria visual, y es lo único que puede con razón llamarse representación de la mesa. Corresponde a la transformación perceptible de mi propio estado, a causa de la presencia de la mesa dentro de mi campo visual. Y además, no significa la transformación de algún yo en sí más allá del sujeto perceptor, sino la transformación del sujeto perceptible mismo. La representación es, por lo tanto, una percepción subjetiva en contraste con la percepción objetiva ante la presencia del objeto en el campo de la percepción. La confusión entre aquella percepción subjetiva y esta objetiva conduce al malentendido del idealismo: el mundo es mi percepción. Ahora se tratará en primer lugar de definir más concretamente el concepto de representación. Lo que hasta ahora se ha expuesto sobre ella no es el concepto en sí, sino lo que señala el camino donde buscarla, dentro del campo de la percepción. El concepto exacto de la representación nos hará posible obtener una explicación satisfactoria en cuanto a la relación entre representación y objeto.
Esto nos conducirá más allá de los límites de la relación entre el sujeto humano y el objeto del mundo, y descender del campo del conocimiento puramente conceptual hasta la vida individual concreta. Una vez que comprendamos el mundo, nos será fácil ajustarnos a él. Solo podemos actuar con todas nuestras fuerzas si conocemos el objeto del mundo al que dedicamos nuestra actividad. Suplemento a la nueva edición de 1918. La concepción del mundo que he descrito aquí puede considerarse como algo a lo que el hombre se ve conducido en primer lugar de un modo natural, cuando comienza a reflexionar sobre su relación con el mundo. Se encuentra entonces inmerso en un sistema de pensamiento que se le disuelve según lo construye. Esta estructura es tal que no basta la mera refutación teórica. Uno tiene que vivirla para que por la comprensión de lo equivocado a lo que conduce, encuentre la solución. Debe estar presente en cualquier discusión sobre la relación del hombre con el mundo, no porque se quiera refutar a quienes uno considera que tienen una opinión errónea sobre dicha relación, sino porque hay que saber a qué confusión puede llevar la primera reflexión sobre ella. Hay que llegar a tal comprensión que le capacite a uno mismo a refutar esta primera reflexión. Los argumentos expuestos anteriormente parten de este punto de vista. Quien desee elaborar una concepción de la relación del hombre con el mundo debe ser consciente de que él mismo establece al menos una parte de esta relación, por el hecho de que se hace representaciones de las cosas y de los sucesos del mundo. Debido a esto, aparta su vista de lo que existe fuera del mundo y la dirige hacia su mundo interior, a su vida de representaciones. Empieza a decirse: no puedo establecer relación con ningún objeto ni con ningún suceso si no surge en mí una representación. Del reconocimiento de este hecho hay solo un paso para llegar a la opinión. Solo vivencio mis representaciones, el mundo exterior solo lo conozco en cuanto que existe como representación en mí. Con esta opinión se abandona el punto de vista ingenuo que el hombre adopta en cuanto a su relación con el mundo antes de toda reflexión. Desde ese punto de vista, él piensa que lo que tiene ante sí son cosas reales. La reflexión sobre sí mismo, sin embargo, le aparta de ese punto de vista. Esta reflexión no le permite al hombre mirar la realidad tal como hace la conciencia ingenua, solo le permite dirigir la mirada hacia sus representaciones, y éstas se interponen entre el propio yo y un supuesto mundo real tal como el punto de vista ingenuo cree poder sostener. El hombre ya no mira esa realidad a través de las representaciones interpuestas. Tiene que reconocer que es ciego ante esa realidad. De ahí nace el pensamiento de que la cosa en sí es inalcanzable para el conocimiento. Mientras nos ceñamos a considerar la relación con el mundo en la que parece entrar el hombre a través de su vida de representaciones, no podremos dejar esta forma de pensar. Por otra parte, tampoco podemos quedarnos en el punto de vista ingenuo si no queremos cerrarnos artificialmente al impulso de conocer. El hecho de que existe esta necesidad de conocer la relación entre el hombre y el mundo muestra que hay que abandonar el punto de vista ingenuo. Si este punto de vista nos ofreciera algo que pudiéramos reconocer como verdad, no sentiríamos esta necesidad, pero no se llega a nada que pueda considerarse como verdad abandonando simplemente el punto de vista ingenuo, pues, sin advertirlo, se mantiene el modo de pensar que conlleva. Uno cae en ese error si se dice: solo vivencio mis representaciones, y mientras creo que estoy en contacto con la realidad, solo soy consciente de mis representaciones de la realidad. Por lo tanto, he de suponer que solamente fuera de mi conciencia se hallan realidades verdaderas, cosas en sí, de las que directamente no sé nada, que me llegan de alguna manera y me influyen de tal modo que el mundo de mis representaciones surge en mí. El que así piensa añade al mundo que tiene ante sí otro de pensamientos, pero en relación a este tendría en realidad que volver a empezar su actividad mental desde el principio, pues la desconocida cosa en sí, en relación con la propia naturaleza del hombre, se concibe de la misma manera que la ya conocida del punto de vista del realismo ingenuo.
Solo se puede evitar la confusión a la que lleva la reflexión crítica sobre este punto de vista si se advierte que dentro de todo lo que uno puede vivenciar en el propio interior o percibir fuera en el mundo, existe algo que no puede estar sujeto a la fatalidad de que entre el suceso y el hombre que lo observa se interponga la representación, y esto es el pensar. En cuanto al pensar, el hombre puede realmente mantener el punto de vista realista e ingenuo. Si no lo hace, únicamente será porque se da cuenta de que para lo demás tiene que abandonar este punto de vista, pero sin notar que la comprensión así alcanzada no es aplicable al pensar. Cuando se da cuenta de esto, se le abre el acceso a la comprensión de que en el pensar y a través del pensar, el hombre ha de reconocer aquello para lo que parece estar ciego, al tener que interponer su vida de representaciones entre el mundo y sí mismo. Al autor de este libro le ha reprochado a alguien a quien tiene en gran estima que lo expuesto sobre el pensar queda dentro del realismo ingenuo, como efectivamente sería si se consideraran idénticos el mundo real y el representado. Sin embargo, el autor cree haber demostrado en estas consideraciones que la validez de este realismo ingenuo para el pensar resulta necesariamente de una observación libre de prejuicios sobre el mismo, y que en cuanto a lo que no es válido para el realismo ingenuo, la comprensión de la verdadera naturaleza del pensar puede superarlo.